4. Televisión. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe que están a esta hora sintonizando el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Les damos una muy cordial bienvenida y deseamos que la palabra del Señor en esta tarde sea de mucho beneficio para todos nosotros. Estamos estudiando en el libro de Lucas y vamos a leer desde el versículo 18 en adelante del capítulo 22, o más bien vamos a leer del 14. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí si quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Vamos a dejar la lectura de momento en la palabra del Señor hasta ese versículo, y deseamos que podamos nosotros entender con claridad lo que la palabra de Dios nos enseña en esta tarde. Antes de proseguir, por cierto, vamos a orar. Padre nuestro celestial, una vez más, agradecido ante tu presencia, queremos expresar nuestro gozo, nuestro regocijo, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Queremos en esta tarde agradecer una vez más porque tu palabra puede ser leída a través de este medio de comunicación que llega a lugares que tú conoces y sabes donde hay necesidad y donde hay hambre y sed de escuchar el mensaje del Evangelio. Queremos, nuestro Dios, pedir en esta tarde muy especialmente por aquellos que no conocen ni saben de tu amado Hijo, para que tu palabra llegue a ellos. También pedimos por los amigos que están llamando, comunicándose con nosotros para pedir oración por sus diferentes circunstancias, y que tú conoces a cada uno de los que están en estos listados, sabes el problema individual, y pedimos por ello para que tú seas propicio a ellos y les ayudes en cada una de sus necesidades. Pedimos por los que están enfermos para que, si es tu voluntad, les puedas devolver la salud. Especialmente queremos pedir por señora Gina, para que tú seas con ella ayudándola en todo momento, y si tiene dolores en su cuerpo físico, que estos sean menguados o quitados. Por don Raúl, por sus hijos, por sus nietos y por todos los que colaboran en este canal, rogamos que tú les sigas guardando y protegiendo. También pedimos por aquellos que están esclavizados en las drogas o en el alcohol, para que si ellos quieren salir de esa esclavitud, puedan confiar en el poder del Dios Santo, del Dios nuestro, quien está dispuesto a ayudarles a salir de ello y a tener una mejor calidad de vida. Nuestro Dios, queremos pues rogar que el Espíritu Santo aplique tu palabra a los corazones de cada uno en esta tarde. Quedamos encomendados a ti, en tus manos y a tus cuidados, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Estuvimos el jueves pasado considerando lo que es la Pascua, que aquí se menciona, que como lo mencioné, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros conocemos acá como Pascua o como Navidad,
La Pascua de la cual leemos en la palabra de Dios tiene que ver con el recuerdo que tenían que tener los israelitas del momento en que fueron sacados de la tierra de Egipto, cómo Dios les liberó a través de la sangre de un cordero. Así, eso era lo que ellos tenían que celebrar cada año, esa celebración. Pero el Señor Jesús, como buen israelita, quien vino no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, Él, hasta el último detalle, Él no dejó pasar absolutamente nada. Y entonces, como era la fecha en que ellos celebraban la Pascua, entonces el Señor, por última vez en su ministerio terrenal, Él celebra la Pascua junto con sus discípulos e instituye la cena del Señor, que iba a ser y es el recordatorio que el Señor dejó establecido para que la iglesia como tal se congregue para participar de los símbolos en memoria de la persona y de la obra del Señor Jesús. Esto es lo que la iglesia primitiva comenzó a practicar cada día domingo, cada primer día de la semana. Ellos se congregaban para celebrar la cena del Señor, o como también en algunas versiones se dice, para partir el pan, que es una de las reuniones de la iglesia. Y es la única reunión que el Señor Jesús instituyó personalmente estando en la tierra, y luego desde el cielo Él instruyó al apóstol Pablo para que él recordara esta reunión e hiciera hincapié en que cada vez que nosotros participamos de el pan y de la copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Esto es una reunión, es una de las reuniones de la iglesia. Y como digo, en la Biblia no hay una cantidad de días que se deba celebrar o cuándo se deba celebrar, pero nosotros nos guiamos por lo que era la iglesia primitiva, que cada primer día de la semana ellos se congregaban para partir el pan. Y también, por cierto, cada primer día de la semana el creyente lleva su ofrenda de dinero allí a la reunión, porque el Señor no necesita dinero, pero sí en la obra que en la tierra, todo lo que tiene que ver con la implementación, la mantención del lugar donde la iglesia se reúne, los pagos de luz, de agua, gas, etc., todo ello requiere de dinero. Y también, por cierto, en cuanto a la evangelización, para comprar literatura, tratados, también para ayudar a hermanos con necesidad, a las viudas, a los huérfanos, todo eso requiere de dinero, y el Señor dejó establecido la forma de hacerlo. Ya el diezmo, como muchas veces lo hemos explicado, para la iglesia no está establecido, porque eso fue para el pueblo de Israel y no tenía que ver tanto con dinero, sino como con grano, como animales y todo aquello para la mantención de la tribu de Leví y de los viudas y de los huérfanos. Ahora el Señor ha dejado establecido que cada uno aparte algo de acuerdo a cómo haya prosperado, de acuerdo a cómo sienta
en su corazón y entregue el día domingo sin que nadie otro pueda darse cuenta de cuánto fue lo que él o ella depositó para el Señor, y lo da con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cuando hay imposiciones no hay alegría. Así el creyente tiene libertad para ofrendar de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a lo que él quiera o ella quiera y sienta en su corazón. Esa es la forma hoy día, no las famosas colectas que se hacen en diferentes lugares donde la gente realmente, unos echan más que otros para que vean que tienen más poder, en fin, pero eso no es ofrenda. La ofrenda es tal como está establecida en la palabra de Dios. Dios ha dejado todo establecido, todo escrito, a fin de que nadie invente cosas. Tenemos ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en la segunda también el capítulo 8, así por ahí tenemos las instrucciones cómo se debe hacer. Si usted quiere saberlo, tiene que estudiar la palabra de Dios, y así no le engañan ni le hacen hacer cosas que bíblicamente no tienen ninguna base, por cierto. Así, las ordenanzas hoy día para la iglesia son solamente dos para el creyente. El bautismo, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador personal, se bautiza en aguas como testimonio de que ha sido salvado por la gracia de Dios. Y luego pide ser añadido a la iglesia local, a la iglesia en su ciudad. Él se une, se añade a la comunión para tener el privilegio de participar de las distintas reuniones, y entre ellos también a la reunión de la cena del Señor, que, como vemos aquí, el Señor establece esta reunión y toma de lo que había en la mesa. Él toma pan y da gracias y lo parte y les da. Y como dijimos, el pan es solamente un símbolo del cuerpo de Cristo, porque cuando el Señor instituye esta fiesta, Él está con vida, Él todavía no ha ido a la cruz. Así el pan representa su cuerpo. Y el fruto de la vid que está en la copa representa o simboliza la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Y el Señor dice que Él no va a celebrar más la Pascua con los judíos hasta cuando Él regrese a la tierra nuevamente a instaurar el reino milenial. En cambio, los creyentes debemos estar celebrando esta fiesta de amor, la cena del Señor, haciendo memoria de Él hasta que Él venga. Muy bien, el Señor aquí, después de, o en medio de lo que está sucediendo allí en el cenáculo, dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí el Señor está haciendo la advertencia de que uno de los 12, de los que están allí con Él, uno es el traidor, aquel que iba a entregar al Señor en manos de las autoridades judías, los sumos sacerdotes y todos aquellos que formaban el Sanedrín, para que fuese juzgado por ello y llevado a la muerte, porque finalmente Satanás estaba moviendo los hilos para que esto ocurriera. Y por otro lado también, en el plan de Dios, esto debía ocurrir, que el Señor muriera, para que así proveyera salvación, perdón de pecados,
a todos los que se apropian de esa obra sustitutoria todo suficiente. Así el Señor le hace ver aquí que el traidor está con ellos ahí. Y a mí me llama la atención el hecho de que los discípulos parece que no están tan atentos a lo que el Señor les está diciendo, porque ellos comienzan a discutir entre ellos quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Siempre el ego, el orgullo, la vanidad ha llevado a los hombres a querer estar sobre los demás, a querer estar por encima de otros. Y aquí está esa discusión. Y el Señor inmediatamente les aclara y les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas vosotros, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A nadie, o a muy pocos seguramente, les gusta servir a otros. En cambio sí, les gusta mandar y ordenar a otros. Y esto tristemente se ve hasta el día de hoy, en que se han hecho escalafones dentro de la religión, y hay unos que tienen más autoridad y otros menos autoridad. Pero la verdad es que la iglesia verdadera de Cristo tiene solamente una cabeza, y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él ha dejado a hombres que Él ha preparado para que guíen el pueblo de Dios, y se conocen en las Escrituras como obispos, pastores o ancianos, que no son cargos jerárquicos, no son cargos jerárquicos, sino son obras que el Señor ha dejado establecidas para que le sirvamos a Él, y para la guía, para la dirección del pueblo suyo, a través de hombres piadosos que Él prepara, y no que son elegidos por las personas como si fuera un dirigente de alguna institución, ¿no? Solamente Dios, a través del Espíritu Santo, va mostrando quiénes son las personas que Él ha capacitado para esa labor. Y en la palabra de Dios está establecido claramente las condiciones, las características que estos hombres, porque son hombres, no, el Señor no ha establecido autoridades mujeres dentro de la iglesia, aunque hoy día, tristemente, como se ha falseado tanto la palabra de Dios, hay una tremenda mezcolanza de mujeres que se hacen llamar darse diferentes títulos que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Así es, sino más bien es la vanagloria que les hace hacer aquellas cosas. Así el Señor aquí enseña claramente que entre el pueblo de Dios, el que quiere ser el mayor debe ser como el que sirve, el que está dispuesto a ponerse al servicio de sus hermanos. Y en la palabra del Señor se nos enseña que ningún creyente debe considerar a otro como inferior, sino al revés. Él mismo debe considerarse como inferior a los demás. Así, ese es el concepto bíblico para el creyente verdadero en Cristo, porque el Señor siempre enseñó, y Él no solo lo enseñó, sino que Él era una práctica diaria de Él, la humildad. Y Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así, aquí el Señor está poniendo inmediatamente
en su lugar a estos discípulos que tenían estas ambiciones, el que dirige como el que sirve. Dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire la actitud del Señor. Él siendo el Dios verdadero, el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas. Sin embargo, Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por todos. Y aquí el Señor está diciendo que Él Él no vino para ser servido, sino más bien Él está entre los creyentes, entre los discípulos, como el que sirve. Pero vosotros son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Así dice el Señor, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ellos no iban a quedar sin recibir alguna recompensa, algún título de honor, pero en el reino del Señor. Así, estos creyentes debían de tener esperanza que ellos iban a estar en el reino del Señor, se iban a sentar como jueces juzgando a las tribus de Israel. Así el Señor premia la labor de los creyentes, de los hijos suyos, y a los creyentes hoy día que formamos parte de la iglesia, también el Señor ha prometido entregar y dar galardones allí en el tribunal de Cristo, en donde se juzgará no el pecado, porque ya el pecado fue juzgado en la persona de Cristo, el pecado de los creyentes, sino allí se va a premiar de acuerdo a el trabajo, la sinceridad y la honestidad con que se trabajó en la obra del Señor. El Señor va a premiar aquello. Y en realidad nosotros, con el hecho de que Dios nos haya salvado a tan alto precio, deberíamos y estamos conformes con aquello. Pero si el Señor nos ha dado esas promesas, como dice el apóstol Pedro, que tenemos una herencia que no se echa a perder, que no se marchita, eterna en los cielos y que está reservada para cada uno de los creyentes. También hay coronas que el Señor ha prometido de acuerdo a la fidelidad de cada uno. La fidelidad no es premiada con la salvación, porque la salvación ya la tenemos. La fidelidad es premiada con galardones que se van a entregar allí en el tribunal de Cristo. Y esto realmente es maravilloso, porque no estamos hablando de cosas que tal vez nosotros pensemos que podrían ser así, sino que estamos hablando de las cosas que el Señor ha prometido a los creyentes, aquí a los israelitas, a los judíos que no pertenecen a la iglesia, porque la iglesia, recordemos, nació el día de Pentecostés, 50 días después de la muerte del Señor Jesús, nació la iglesia. Así aquí los que están aquí son creyentes que
pertenecen al pueblo de Israel y quienes ellos van a estar presentes allí en la tierra, en el gobierno, en el reino milenial de Cristo. Los creyentes también vamos a participar, pero vamos a estar con el Señor en ese reino. Sin embargo, a estos creyentes el Señor les da esta promesa. Bueno, vamos a escuchar un himno antes de continuar, porque ahora hay un cambio en el tema ahí con respecto a Pedro. Así luego seguimos. Muy bien, el Señor había anunciado, y los 4 evangelios recalcan esto, que el Señor les había anunciado que Él sería entregado en manos de pecadores. Pero aquí hay una palabra para Pedro, Simón Pedro, y el Señor dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay una declaración del Señor que Pedro debió haber tenido muy en consideración. Satanás es un enemigo que no puede hacer nada más de lo que el Señor le autoriza o le permite. Y en este caso, él había pedido a Pedro para zarandearlo, para removerlo, para angustiarlo, para hacerlo caer. Y el Señor dice: pero yo he rogado por ti. ¿A quién rogó el Señor? Por cierto, al Padre, que tu fe no falte. Y esto va a tener que ver, como lo vamos a ver poco más adelante, con la actitud de Pedro ante los enemigos del Señor. Pedro era una persona muy atolondrada, que él estaba siempre disponible para responder, aunque a veces sus comentarios, sus respuestas no eran muy atinadas. Sin embargo, él siempre mostró determinación y a veces inclusive hasta un poco descontrol frente a los anuncios del Señor. Y el Señor le dice: mira, Pedro, yo he rogado por ti al Padre que tu fe no falte. O sea, tú vas a ser zarandeado, tú vas a caer, pero te vas a levantar, en otras palabras. Y una vez que estés confirmado, entonces tú también tendrás que confirmar a tus hermanos, una vez que estés de vuelta, nuevamente a la comunión con tu Dios. Porque cuando un creyente, un hijo de Dios, cae en un pecado, lo que se corta momentáneamente es la comunión, pero el creyente no pierde su salvación. Ahora, si una persona dice que es un hijo de Dios y vive practicando el pecado, entonces esa persona con sus hechos está negando lo que ha dicho con su boca. Así el Señor aquí le está advirtiendo a Pedro, pero mire cómo Pedro no pone atención a lo que el Señor le acaba de decir, y él tiene una autoconfianza. Él piensa que está firme. De ahí que tenemos en la palabra del Señor la advertencia: el que cree estar firme, mire que no caiga. Y Pedro dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que
el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso del canto del gallo obviamente era normal y todavía es normal, ¿cierto? Que en la madrugada estas aves cantan alabando y agradeciendo a Dios por la vida, por el día que nuevamente está amaneciendo. Ellos son mucho más leales para con Dios que nosotros mismos, que muchas veces no agradecemos suficientemente a Dios por las cosas que Él nos da y aún por la vida y por la salud misma. Pero aquí está. Y el Señor le advierte, porque Él, siendo el hombre, el Dios encarnado, Él era 100% hombre y 100% Dios. Él unió deidad y humanidad en su persona. Así Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir. Y le dice: Pedro, mira, no va a cantar el gallo antes que tú me niegues 3 veces. 3 veces que me conoces. Inclusive el Señor no va al hecho de que Pedro había tenido tanta comunión con Él, que Él había sido uno de los participantes en el círculo más íntimo de los discípulos que con el Señor, con Juan y Jacobo, quienes tuvieron el privilegio de estar en algunas ocasiones que los demás no estuvieron. Por ejemplo, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor descorre un poquito el velo, brevemente, y ellos pueden ver, vislumbrar algo de la gloria del Señor. Y sin embargo, aquí el Señor le está advirtiendo esto a Pedro, porque Él conoce muy bien a sus discípulos. Y luego Él se dirige a todos los discípulos y Él les dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, os faltó algo. Esto tiene que ver con las comisiones que el Señor les dio anteriormente durante su ministerio, cuando Él los envió a predicar, los revistió de poder para que echasen fuera los demonios y todo aquello. Y el Señor les dijo que no llevaran bolsa ni llevaran alforja, sino que allí donde ellos iban a llegar, allí les iban a sustentar con el alimento, con las cosas que ellos necesitaban. Pero detrás de todo eso, obviamente, estaba la voluntad y la buena mano del Señor, quien estaba proveyendo para ellos, utilizando a aquellas personas. Entonces el Señor les dice: le faltó algo, y ellos dijeron: nada. Pero ahora las cosas van a cambiar. Entonces el Señor le dice: pues ahora el que tiene bolsa o dinero, porque la bolsa está asociada al dinero, debían llevarlo, porque iban a ser perseguidos y iban a necesitar para poder subsistir, para poder vivir. También la alforja con alimentos y calzados para que pudiesen ellos caminar. También el Señor le dice: el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Y aquí obviamente que los discípulos están pensando y están, ellos creen que el Señor está diciendo que ellos lleven armas literales, ¿no? No son esas armas las que el Señor Jesús está diciendo que ellos deben llevar, sino más bien son las armas espirituales, como la espada que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, con la cual ellos pueden derribar argumentos, porque
La palabra de Dios es como una espada aguda que penetra hasta partir el alma. Y el creyente no tiene lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes, que tiene que ver con los agentes satánicos, aquellos que son ángeles caídos que están al servicio de Satanás y que buscan destruir la obra de Dios, que ponen tropiezo a los hijos de Dios y que ciegan a los inconversos para que ellos no permitan que el Evangelio penetre en sus corazones, que ellos no puedan entender que Dios les ha amado de tal manera que para salvarles envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que utiliza la misma religión que pretende predicar el Evangelio para enredar, para hacer más problemático lo que es la salvación, y le agregan una serie de cosas que deben de hacer o dejar de hacer para venir a Cristo. En cambio, el Señor, Él llama porque toda la obra de salvación es de Dios. Y Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La salvación del alma es obra enteramente de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. El hombre no tiene mérito alguno para lograr el favor de Dios. Así, queridos amigos, no hay que dejar nada, sino venir, y el Señor es el que obra, y la persona sola, cuando cree, cuando recibe a Cristo como su Salvador personal, es ella una nueva creación, todas las cosas son hechas nuevas. Así aquí el Señor está hablando de eso, que ellos debían tener la palabra de Dios y las armas espirituales, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y obviamente que aquí los creyentes no lo entendían los discípulos. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Él está hablando de su muerte en la cruz, su muerte en donde Él iba a ser levantado entre el cielo y la tierra en medio de dos malhechores. El justo, aquel que no había hecho pecado, que no selló engaño en su boca, iba a ser tratado como uno de los peores criminales en medio de estos dos malhechores. Así, ellos no entendían completamente lo que el Señor les estaba hablando. E incluso ellos siguen pensando en las cosas literales, y ellos dicen, Señor, aquí hay dos espadas. Y el Señor les dice, basta. Ustedes obviamente no saben de lo que yo les estoy hablando. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. El Señor normalmente siempre acudía a aquel lugar, al monte de los olivos. Allí Él iba a orar, estaba en comunión con su Padre a través de la oración continuamente. Y así Él va para allá y los discípulos van con Él. Y cuando llega a ese lugar, Él le dice, orad, que no entréis en tentación. Y aquí comienza realmente y empezamos a entrar, por así decirlo, en un terreno santo, en un terreno en donde debemos realmente entender
a Jesús, nuestro Salvador, el Señor Jesús, cómo Él está aquí en las vísperas de lo que iba a ser su crucifixión. Y Él les pide a los discípulos que oren para que no entren en tentación. Y Él dice, se apartó a la distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Y cuál era la oración que el Señor estaba haciendo en esta ocasión? Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa aquí simboliza toda la amargura, todo el dolor que Él iba a experimentar en su muerte en favor de pecadores perdidos. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor siempre estuvo pendiente y dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él, cuando entra en el mundo, dice allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, Él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, dice luego el escritor, somos santificados mediante la entrega del cuerpo de Cristo. La voluntad del Padre era que Él venía a ser la víctima inocente que llevaría el pecado de todos aquellos que en Él creyesen. Y es interesante, queridos amigos y hermanos que están en sintonía, cómo la palabra del Señor nos enseña y cómo se presenta el mismo Señor. Cuando el Señor Jesús aparece en su ministerio terrenal, Juan el Bautista, Él le ve y Él dice, he aquí el Cordero de Dios. Al otro día le vuelve a ver y Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y obviamente que los judíos estaban muy familiarizados con los corderos que se ofrecían en sacrificio para limpiar ceremonialmente aquellos que eran los oferentes, los que ofrecían esas ofrendas, esos holocaustos a Dios. Y el Señor Jesús no fue presentado como el Mesías a Israel, no fue presentado como el Rey, sino pues fue presentado como la ofrenda. La ofrenda que Dios, el mismo Dios Santo, había preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el apóstol Pedro, cuando él escribe en su primera carta, él nos enseña acerca de esta gran verdad y es la palabra de Dios la que nos enseña cómo el Señor Jesús, Él fue preparado como esta ofrenda desde antes de la fundación del mundo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amigo, la salvación tiene como raíz, como fundamento, solamente al Señor Jesús. Dice el mismo apóstol Pedro, ya en el capítulo 2 y versículo 21, que el Señor Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo. Este es el testimonio de cada hijo verdadero de Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así, querido amigo, es únicamente a través de esta ofrenda todo suficiente que usted puede alcanzar y tener la certeza de su salvación, la seguridad de su salvación, que si a usted le toca partir a la eternidad, usted va seguro, sabiendo que va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En la palabra de Dios no hay lenguaje ambiguo, no existe el quizás, el tal vez, a lo mejor, no. En la palabra de Dios el lenguaje es muy claro. Vamos a estar con Cristo aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Si el Señor viene y viniera ahora mismo en busca de su iglesia, nosotros con toda certeza nos vamos con Él, porque nuestra fe no está fundada en lo que nosotros somos, en lo que podemos hacer, sino en lo que Cristo hizo y en su muerte expiatoria en la cruz. Ojalá que usted pudiera también depositar su fe en Él ahora mismo y alcanzar el perdón de sus pecados, pasar a ser hecho hijo de Dios y tener la seguridad de la vida eterna. Vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Si Dios lo permite, el próximo jueves continuaremos con este relato en donde vamos a entrar con el Señor al huerto de Getsemaní para ver los sufrimientos psíquicos que Él padeció allí en aquel lugar. Que el Señor les bendiga, les guarde y que tengan precaución en estos días festivos que vamos a tener para que no se arriesguen en nada. Que el Señor sea con ustedes y nos vemos el próximo jueves.